Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Enfrentemos el elefante blanco que tenemos en la sala. Sí, me afeité, se lo había dicho desde antes. Así que empezó mi nueva temporada de ya no voy a volver a usar barba. Y eso significa que van a ver mi cara de cabro chico constantemente. Antes de que se pregunten, tengo 34 años. 34 años y 8 años trabajando en neuromarketing, ¿sí? Para que no pregunten después, ¿qué edad tienes? Sí, me veo un poco más joven sin barba. No tanto como me veía antes, sí. De hecho, creo que lo conversamos alguna vez. Uno de mis mayores problemas y desafíos al enfrentarme con grandes empresarios y gerentes de grandes empresas era mi edad, porque muchos partían la reunión preguntándome cuántos años tenía. Y por eso busqué formas o estrategias de cómo verme mayor. Y una de las más fáciles era dejarme barba. Fácil en su momento, o sea, fácil desde el punto de vista técnico, porque no me crecía tanta barba en ese momento. Así que ya varios años antes decidí, tomé la decisión de dejarme barba y ahora tomé la decisión contraria de comenzar a dejar de utilizar barba. Ya no necesito verme más viejo, tengo las canas suficientes ya en el pelo como para verme normal, ni más joven ni más viejo. Creo que lo más notable fue una vez que tuve una reunión con SMU, el gerente de innovación o el gerente director, no recuerdo bien, de innovación y tecnología de SMU, los dueños de Unimark, mayorista 10 y Albi. Sí, creo que son esos. El punto es que me reuní con él y primero llegó un subgerente, que creo que era un subgerente de innovación, y él llegó después. Lo primero que hizo al verme fue preguntarme si yo era el alumno en práctica. Literalmente partió la reunión preguntándome si era un alumno en práctica y dónde estaba mi jefe. A tono de broma, broma que por lo demás no me cayó nada de bien. Y después de eso, cuestionó mi edad, mis años de experiencia, y al final cuando le hice una presentación me preguntó si que lo que yo le había presentado lo había encontrado en internet o realmente eran casos reales. Y era como, amigo, ¿de verdad tú crees que yo puedo encontrar en internet un estudio completo con datos privados de una empresa? Eh, Así que comprenderán que no me fue muy bien en esa reunión y fue eso sumaba a varias experiencias que me preguntaban, típico en taller y charla, la primera pregunta era ¿cuántos años tienes? Esos fueron los motivadores para buscar estrategias para verme mayor o no verme tan joven. Tengo cara de cabro chico. Sigo manteniendo una cara de cabro chico a pesar de que obviamente el aumento de peso y la ojera, si no tuviera tanto peso en el cuerpo y ojera, de verdad me haría mucho más joven. Y para algunas personas esto es positivo, pero en el mundo de los negocios no lo fue tanto. Hoy día, a esta altura de mi vida, yo creo que en 2023 ya está más asociado que los jóvenes son emprendedores, por lo tanto como que ya esa visión negativa hacia los más jóvenes no está. Y segundo, ya tengo cana en el pelo, entonces ya nadie puede dudar que tengo sueño. En fin, eso. En el capítulo anterior hablamos sobre CX, Customer Experience, y hablamos de las métricas más importantes. Hoy día vamos a hablar vamos a partir con dos tipos de preguntas para hacer investigación de mercado. No, perdón, una pregunta y una metodología que se las voy a regalar. Y después de eso vamos a hablar de storytelling, storymaking y storydoing. ¿Sí? Tres formas de contar historia. Hay algunas personas que resumen todo esto en el storytelling, que es como apellidos, ¿no? El storymaking y el storydoing, que son como marketing de marketing, ¿no? Como temas inventados para hacerlo más choro, más nuevo, siendo que al fin y al cabo lo importante es la historia, pero aún a pesar de que evidentemente hay gente que cuestiona estas metodologías como metodologías propiamente tal o como una subcategoría, sí es importante analizarla entendiendo que lo importante detrás de todo eso es el contar una historia, ¿sí? La primera pregunta, la primera metodología de investigación es una que utilizamos mucho, sobre todo cuando hacemos entrevistas de profundidad, porque sí hacemos entrevistas de profundidad, de vez en cuando en algunos estudios, dirigidas sabiendo que las personas nos mienten, y por lo tanto utilizamos esta metodología para tratar de entender el real porqué de las situaciones. Y esto se llama las entrevistas de Lion, ¿no? O los 7 por qué. Literalmente, lo que nosotros hacemos con metodología, para que ustedes lo entiendan, a todo esto un pequeño salud, ¿sí? No pregunten qué.
Pregunta, si digo que tomo Borgoña, estoy tomando Borgoña, ¿YouTube me penalizará el video podcast? No sé. Lo primero de esta metodología, que algo que se utiliza mucho, tiene que ver con 10 minutos de vaciado de taza. ¿Qué significa eso? La gente cuando se enfrenta a una entrevista o a una conversación, viene con muchas cosas desde antes. Lo que le ocurrió antes, lo que le ocurrió después. Y en 10 minutos normalmente la gente, la mayoría de las cosas que responde a preguntas son falsas o son respuestas arquetipos, son respuestas tipos, son respuestas que ya tiene planeadas desde antes. Y por lo tanto, el primer objetivo, lamento que se me escuche como si me faltara un poco el aire, pero de verdad todavía estoy pseudo resfriado 3 semanas después, así que probablemente no sea un resfrío y me duele la garganta todavía. En estos 10 minutos, dentro de esta metodología, es un vaciado de taza. La gente viene con la taza llena y lo que tiene que hacer es vaciarla, ¿ok? Es hablar. La idea es que por estos 10 minutos las personas hablen la máxima cantidad de tiempo posible. Hablen, 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 sabiendo lo que la mayoría de lo que habla es random, ¿sí? Y aún a pesar de que haga respuestas sobre preguntas que nosotros estamos interesados en responder, tenemos que saber que en estos 10 primeros minutos lo que dice la gente es falso, o es mentira, o tiene una verdad limitada. Entonces, lo que nosotros hacemos en estos 10 minutos es hacer que la persona vacíe la taza. Sí, se vacía así mismo. Y espérenme, déjenme manipular esta. Ahora sí, se enfocó sola. Me carga el autoenfoque. Lo que sí, nuestra tarea muy importante como investigadores en estos 10 minutos, que si algo que necesitamos es tratar de conectar emocionalmente con esta persona. Porque eso nos abre la puerta para lo que viene después. Entonces, por ejemplo, si hablamos de moto, la idea es preguntarle sobre su moto y que hable sobre su moto, ¿sí? ¿Qué moto tenéis? ¿Cuántas motos habéis tenido? ¿Para qué lo utilizáis? Y que te cuente historia. Y que te vaya contando, contando, contando. Y de repente se va a empezar a soltar. Y va a empezar a sacar todo lo que tiene. Y en un momento ya se va a sentir más liviano, ¿no? Porque de alguna otra forma sacó. Y obviamente hay nervios, qué me van a preguntar, qué tengo que responder. Entonces, evidentemente, eso vacío de taza es súper importante. Después de esos 10 minutos viene lo realmente importante, que es los 7 por qué. Y esto es súper sencillo, es preguntar 7 veces el porqué de algo. Entonces yo digo, no sé, yo utilizo esta pasta de diente por X razón y mi pregunta es, ¿y por qué? Literal. Entonces, yo compro esta marca de pasta dental porque es la más barata. Ok, ¿por qué es tan importante para ti que sea la más barata? Porque yo estoy dispuesto, yo estoy concentrado en cuidar la economía del hogar. Ok, ¿por qué estás tan interesado en cuidar la economía de tu hogar? No, porque nuestra situación económica no ha sido tan buena. ¿Y por qué tu situación económica? Y de verdad es literalmente tener 7 por qué. Y después de esos 7 por qué, probablemente volver a preguntar él, entonces, ¿por qué tú compras esta pasta de dientes? Se suena extraño dentro de una conversación, claro. Si te pregunto por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, en algún momento tú decís, ¿por qué sí? ¿Por qué te importa? Pero cuando estás dentro de una conversación y lo empiezas a meter por dentro, evidentemente esto empieza a fluir mucho más y créeme que va a llegar a respuestas mucho más reales que las primeras, sabiendo que las 4 primeras son falsas o erróneas, son verosimilitud y ya las últimas son mucho más profundas, son mucho más importantes y probablemente más reales. ¿Ok? Eso es súper importante como metodología. Sumamente sencillo de explicarlo. Hacerlo requiere una destreza súper importante y una habilidad social única. Por lo tanto, la mejor forma de hacer esto es practicar. Practica con la gente. Pregúntale por qué le gusta, por ejemplo, el color. ¿Por qué te gusta ese color? Me gusta el color rojo. ¿Por qué te gusta ese color? Y empezar a preguntarle por qué, por qué, por qué, por qué, hasta tratar de dilucidar la razón real de por qué a esa persona le gusta el color que le gusta. Y ahora sí, se volvió a desenfocar y me carga cuando... ¿Dónde está el enfoque? ¿Dónde está el enfoque en esto? Configuración avanzada. Control de cámara. Foco. Ya, ahí sí, quédate ahí. Listo. Aplicar. ¿Ok? Lo otro tiene que ver con una metodología. ¿Ok? Estos son 2 regalitos que se me quedaron pendientes en el DCX, que no eran DCX propiamente tal.
pero que son súper importantes de conversar. Y esta metodología normalmente lo utilizamos en lanzamiento de marca o de producto, que son los tres por qué, ¿ok? Y esto tiene que ver también con, se correlaciona con las ventas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que primero tienen que conocerme para después confiar, para después vender y para último fidelizar? ¿Sí? Soy conocido, genero confianza, genero una venta o una transacción y genero fidelidad. Esos son los cuatro pasos de una venta que nosotros normalmente debemos tener. Y esto está asociado a esta metodología. Esta metodología se utiliza para hacer lanzamientos, como les contaba, normalmente. Y lo que busca es crear estrategias que respondan a cada pregunta sabiendo que hay distintos niveles de compromiso. La primera es, ¿por qué no me conoce? ¿Por qué la gente no me conoce? ¿Ok? Y en eso tengo que crear estrategias que permitan que la gente conozca o reconozca mi marca, producto o servicio. ¿Ok? Y recuerden que eso está asociado a ser conocido y a generar confianza. Si están correlacionados. La segunda es porque no me prueba. Ok, ya me conoce. Ya conoce mi marca, conoce mi producto y servicio. ¿Por qué no me prueba? Y ahí que tengo que crear estrategias que permitan. Y ahí está, por ejemplo, las sachets de prueba. ¿Se acuerdan de esos sachets de prueba de los nuevos champús, los nuevos bálsamos, nuevos sabores? Hay algo muy interesante, por ejemplo, cuando una cerveza como Lemon Stone, que es una cerveza que nosotros consumimos, que es una bebida con sabor a cerveza, que una cosa, pero pasa que cuando Lemon Stone o cuando alguna cerveza lanza una nueva marca, un nuevo producto, en algunos supermercados te obligan, porque la lata por sí sola no tiene código en algunos supermercados. ¿Por qué? O porque la marca no recomienda la venta por unidad, sino por six-pack, o simplemente porque el supermercado no está interesado en vender unidades, sino six-pack. Entonces tú quieres probar un nuevo sabor, no sabes si te va a gustar y estás obligado, por ejemplo, a comprar un six-pack, 6 latas de cerveza. Y como yo no voy a correr el riesgo de comprar 6 latas de cerveza, una cerveza que probablemente no me gusta, no estoy dispuesto a probar ese sabor. Entonces, ¿de qué forma yo minimizo esto? Logran, por ejemplo, permitiendo vender latas unitarias. Compro una, me gusta, estoy dispuesto a comprar el six-pack. Si lo pruebo, porque si no, el compromiso de comprar más disminuye el interés de comprarte. Entonces, si yo te tengo que comprar una lata que vale $1, dale, la pruebo, total es $1. La pruebo, no me gusta, no la vuelvo a comprar. Pero si estoy obligado a comprar $6, por $6, 6 latas, y estoy obligado, si no me gusta, ¿qué hago con las otras 5? ¿Las regalo? ¿Y qué voy a regalar? Hola, no me gusta esta cerveza, te la regalo. ¿Te das cuenta que es comprometedor? Entonces, la primera pregunta es ¿por qué no me conoce? La segunda, ¿por qué no me prueba? Y entre el por qué no me prueba y la tercera pregunta está la venta, la transacción en el modelo de venta que vimos en H2H número venta. Entonces, la tercera pregunta, la segunda pregunta, la primera pregunta, ¿por qué no me conoce? La segunda, ¿por qué no me prueba? Todo esto tiene que tener estrategias, tácticas y acciones de marketing. Y la tercera, ¿por qué no me compra? Ya me conoció, ya me probó, ¿por qué no me compra? ¿Ok? Y ahí creamos estrategias que permitan que la gente nos siga consumiendo a largo plazo. Esta metodología funciona muy bien y a cada pregunta tenemos que responder con estrategia, con acciones que les permitan a nuestros consumidores generar niveles de involucramiento con nosotros, ¿sí? Y esto, por ejemplo, se puede ver también en páginas web. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, cotizar cuánto sale el envío a mi casa, yo no estoy dispuesto a darte todos mis datos. Hay páginas web donde yo debo registrarme para cotizar el envío. Y eso es horrible. Lo que queríamos hacer es que sin tener que dar ningún tipo de dato, yo pueda cotizar aproximadamente cuánto va a salir el envío de tu producto a mi domicilio. Incluso por comuna, ¿no? Mira, yo vivo en La Florida. Ok, perfecto. La Florida, Santiago, Chile, región, o sea, la Florida, Santiago, región metropolitana, Chile. ¿Cuánto cuesta el envío? 3.000 pesos. ¿Estoy dispuesto a pagarlo? Sí, ok. Entonces estoy dispuesto a cotizar los productos, a ver, a registrarme y lo que sea. Entonces, tiene que ver con los niveles de involucramiento que yo tengo con el consumidor. Y puede haber una cuarta pregunta, que es ¿por qué no me conoce? ¿Por qué no me prueba? ¿Por qué no me compra? ¿Por qué no me vuelve a comprar? Que esa sería una cuarta que está asociada a la fidelización. Entonces, eso como metodología funciona espectacular. Así que, emprendedor, si usted quiere lanzar un nuevo producto, una nueva marca, responda a estas tres preguntas con acciones concretas.
¿Por qué no me conoce? Y eso es parte del funnel de venta, del embudo de venta, como le quieras decir. ¿Por qué no me conoce? ¿Por qué no me prueba? ¿Por qué no me compra? Y finalmente, una que no está dentro de esta metodología, pero que uno puede agregar fácilmente, el por qué no me vuelve a comprar. ¿Ok? Perfecto. Y ahora vamos de lleno a entonces lo que quiero conversar en este capítulo. Solo por eso. Ven el Love Neuromarketing, me hizo una emprendedora, y ahí está Agencia Mars. Buenísimo. Ok, hablemos de el contar historia, ¿ok? Como metodología. Hay tres tipos de formas de cómo contar historia. Está el storytelling, que es el arte de contar una historia usando el lenguaje sensorial presentado de tal forma que transmite a los oyentes la capacidad de interiorizar, comprender y crear significado personal de ello. Y hay tantos contadores de historia. Estaban los trovadores, los arlequinos, estaban los trovadores, ¿se acuerdan de eso? De la antigüedad, que iban pueblo por pueblo contando historias. Están los cuentacuentos hoy día. Los estandaperos también cuentan. El stand-up comedy también tiende a contar historias. Es una habilidad muy importante, sobre todo para las marcas, porque genera relatos de marca. Y puedes contar la historia de tu empresa, de tu compañía, de tu producto, y eso genera un vínculo emocional más allá de un mero producto. Después está el story doing, que es pasar del decir al hacer, del contar al vivir. En lugar de narrar una historia que transmita sus valores, las empresas que apuestan por el story doing crean una historia en el mundo real. No se identifican con unos valores, sino que los viven. La empresa, sus productos y las experiencias que estos proporcionan se convierten en una historia por derecho propio. Uno de los consumidores puede vivir y disfrutar, no solamente escuchar, ¿ok? Y el history making tiene que ver con cuando las personas, el story making habla de las personas, ¿no? En el story making, tus clientes no solo son protagonistas de la historia, sino que co-construye entre la marca y sus clientes la historia. Sus comentarios, sus testimonios, imágenes e ideas son los capítulos de esta historia. Entonces, en una tú cuentas una historia, ¿m? El storytelling, tú cuentas la historia de tu marca. En el story doing, tú plasmas esa historia en una experiencia y en el story making co-creas este relato con tus clientes, ¿sí? La base de esto es contar una historia. Las diferencias tienen que ver con el involucramiento. Contar una historia desde la empresa, el relato de marca, co-construir un relato de marca con el story making y el story doing, vivir este relato de marca con la compañía. Entonces, son distintas formas de cómo representar esto, ¿ok? Tenemos que entender entonces que el cliente, el consumidor, es el puente de comunicación a los nuevos mercados. El cliente se transforma en tu mejor vendedor, en el mejor vendedor de tu equipo. Y ahí pasamos de tener simples meros espectadores a tener evangelizadores de tu marca, como se conocen, ¿no? Entonces, debemos contar nuestra historia de forma sexy y mejor aún, debemos dejar de contar historia y comenzar a hacer esta historia. Y mucho mejor, debemos dejar de hacer estas historias y dejar que el cliente también sea parte de nuestra historia. Más bla bla, menos acción. Esa es mi diferencia más importante desde mi mirada del storytelling al story doing, porque en storytelling tú construyes un relato marca desde la empresa y el experto. Y en el story making tú co-creas en conjunto con tus clientes este relato marca, porque son tus clientes también parte importante de la compañía y finalmente la historia, ¿no? ¿Y por qué es tan importante esto? Y es porque somos inmunes, en general somos inmunes a la publicidad. Nuestro cerebro tiene estrategias para saltarse la publicidad. Cuando hay un botón, por ejemplo, de saltarse el anuncio de YouTube, literalmente con estudios de eye tracking nosotros hemos visto que en los 5 segundos la persona está mirando el saltar el aviso. No sale de ahí. Pero es distinto tratar de saltarse. De hecho, yo tengo contado, yo solo 3 veces en mi vida me he quedado viendo un spot, en mi vida viendo mucho YouTube. 3 veces me he quedado viendo un spot de YouTube porque ha sido increíble. Ahora, si ustedes creen que siempre esquipeamos la publicidad,
por favor, yo quiero que busquen las campañas de Navidad de dos marcas, esto es real. Yo las veo año a año, busco estas campañas porque son maravillosas. Primero, la Lotería de España, año a año tienen unas historias, pero preciosísimas, hermosas que te hacen llorar. Y la segunda es de John Lewis. John Lewis, creo que es una marca. No me acuerdo si es británica o Estados Unidos. Eh, no entiendo muy bien qué hace. Creo que es una especie como Mercado Libre, pero anglosajón, que vende todo un poco. Pero sus campañas de regala algo en Navidad son hermosísimas, de una factura, de una historia. Y la gente año a año las busca y las ve porque son hermosas, son piezas de arte. Entonces, no toda la publicidad la odiamos, es la mala publicidad la que odiamos. La buena publicidad normalmente la, la, la vemos. Entonces, las marcas buenas cuentan historia, las grandes hacen historia creando, perdón, las marcas buenas cuentan historias, las grandes hacen historia creando historias. Y eso lo dijo Eli Guardiola, y eso tiene que ir un poquito sobre lo que vamos a conversar. Ahora, ¿cómo hacer story doing? Y esto lo vamos a hacer obviamente desde el punto de vista conceptual, ¿no? Lo primero, súper importante, y esto es base para cualquier cosa, hacer un análisis para conocer a tu público objetivo. Si no conoces a quién le estás vendiendo o contando la historia, te va a ir pésimo, porque lo importante no es tu historia, lo importante es tu público y que ellos sientan y vivan con tu historia. Conocer los gustos e intereses de nuestros usuarios nos permite crear experiencias que con más probabilidad capturen su atención, porque amigos, de esto se trata. Todo. Capturar la atención del consumidor. Si no captas la atención del consumidor, no hay nada. No hay nada. No tienes nada. Lo más importante de todo esto es capturar la atención. Si no hay atención, no sigue nada después. Lo segundo es crear historias donde los clientes sean los protagonistas. La marca tiene que basar en segundo plano. Son los usuarios los que crean y las historias y las viven en primer lugar. Lo tercero es servirse de los medios sociales para aumentar la visibilidad de la acción, ¿ok? Las experiencias, si son compartidas y comentadas en las redes sociales, aumentan el nivel de alcance. Además, la interacción en tiempo real permite crear engagement, ¿sí? Y cuando los medios se empiezan a involucrar, se empieza a crear lo que se conoce como awareness. Ay, que se me olvida el concepto. Espera, ay, no lo puedo encontrar. Ah, creo que esto. No estoy 100% seguro, amigo. Debo reconocerlo. Se produce el engagement por un lado y por otro lado se conoce. Se también se crea el awareness que tiene que ver con esta masificación por otros tipos de medios, ¿ok? Después de esto, no estoy 100% seguro, pero es como cuando uno empieza a tener medios gratuitos, ¿sí? Genera tanto ruido esto que las marcas, los medios masivos, digitales y no digitales, empiezan a hablar de esta situación porque está ahí, la gente toda está hablando de esto y por lo tanto ellos se involucran, a pesar de que no haya nada por el estilo, porque uno sabe que hay notas de prensa pagadas, o sea, uno ha pagado notas de prensa, sí, para clientes, con agencias de medios, o sea, eso es sabido. Cuando hay una portada, dicen emprendedor, crea un nuevo servicio. Normalmente eso está pagado. Rara vez eso es gratuito. Tienes que ser muy, muy bueno y muy bacán para que te busquen propiamente tal. Eso se paga. ¿Mm? Luego de eso, tenemos que transmitir los valores y los objetivos de la marca con transparencia y autenticidad. Y aquí la clave es la coherencia. Coherencia entre lo que digo que hago y lo que realmente hago. Entre lo que digo que van a vivir los clientes y lo que realmente viven. Por eso cuando escucho el Easy, tu hogar en las mejores manos, y después tú vayas a un Easy, pero es que no saben ni una ferretería, una cadena de ferretería en Chile, de Cencosud, tú vayas al Easy y es búscate a quien te atienda. Pues. O sea, si hay una bola de paja en esos pasillos, nunca hay nadie.
Y cuando encontré a alguien, no, es de no mi vacío. Y listo, cooperaste. El objetivo del story doing es crear un vínculo con los clientes. Y eso se obtiene siendo sincero y creíble y coherente. Por esta razón, las meta historias tienen que conformarse con la identidad y la cultura de la marca de manera fiel. Después tenemos que entender, y esto es súper importante, como último punto, que las emociones siempre son el centro de las historias. Una historia que no emociona no existe. El vínculo entre la marca y los consumidores no se crea con la venta de objetos materiales, sino con las emociones. El objetivo y la acción del story doing es suscitar lágrimas, risas y demás sensaciones en el consumidor. Si algo no me emociona, señores, normalmente no va a ser recuperado. Y cuando no entendemos eso al contar historias, evidentemente es bastante difícil que alguien nos preste atención. Tenemos que entender entonces que debemos co-crear historias de marca. Entonces ya no es tan importante solo el crear una historia, un relato marca, que es lo normal. Tomo la historia, quién fui, dónde empezó, cómo partió, la voy contando, sino también involucrar a los clientes y lo que esto ha significado a través del tiempo. Una empresa chilena que lo partió haciendo muy bien era Soprole y lo terminó haciendo muy mal. Y una marca que le ganó ese espacio fue Colún. Colún en Chile, una marca leche chilena, una cooperativa, ha sabido contar esta historia a través del tiempo. La magia del sur, y tiene toda una historia y una mística detrás. Cuando involucra eso a los clientes, ¡pum! Magia. Y hoy día Colón es una de las marcas más queridas. Siendo que Soprole por mucho tiempo lo fue. Pero Soprole, a través de malas decisiones y mala gestión de los neozelandeses que estaban, qué raro que una empresa neozelandesa lo maneje tan mal, pero en fin, terminó perdiendo mercado, perdiendo terreno y terminó siendo liquidada. Y creo que hoy día la compró una empresa peruana. Hoy día el administrador de Soprole, una marca que es identidad pura chilena. O sea, imagínense, una marca que es el corazón de Chile terminó siendo administrada sin mirar en menos a nadie por una empresa peruana. O sea, ¿cachai? Y para terminar y englobar este concepto, algo que podemos ver que involucra al cliente, que involucra el contar historias, tiene que ver con el caso de éxito que pasó ya hace 2, 3 años, que tiene que ver con el Capel Lepac. ¿Se acuerdan eso? Este rostro estuvo involucrado. Y es esto de que como un pisco como Capel, que era uno de los más queridos de Chile, se transformó en uno de los peores valorados. Y cómo toman esa historia y se hacen cargo de eso y crean un relato, crean un experimento que buscaba cambiar la percepción. Hasta el día de hoy creo que esa percepción no ha cambiado, por lo tanto siento que la campaña, a pesar de que fue súper viral en su momento, no logró objetivo comercial. Tanto así que terminaron obligando a Capela a lanzar el pack como producto, lo cual lo encontró ridículo. Porque lo que buscaban es decir, amigo, si quieren probar un Capel, un Lepac, compro un Capel. Y la gente terminó exigiendo un Lepac igual. Y eso tiene que ver con que la percepción de Capel a través del tiempo no fue tan diferente. Mi recomendación con Capel era suele el precio. ¿Ah? Eso aumenta la percepción de marca inmediatamente. ¿Ah? La correlación entre valor de marca, valor, precio. No fue tan escuchado. Eh, entonces lo importante es entender que las historias son el centro y el corazón de un negocio. Y cuando las utilizo a mi favor en un discurso de venta, en una campaña, en una estrategia de marketing, me ayuda a diferenciarme totalmente de la competencia. Porque ya no estoy luchando en un área racional de precio o de valor o de diferenciación, sino estoy luchando en un plano emocional. Y es difícil que me saquen, a menos que lo hagan muy mal, me saquen de un posicionamiento emocional específico. Eso. Muchas gracias, gente, por estar conectado en este nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Espero lo hayan pasado bien, también como yo, aquí con su Borgoña, que ya se me acabó el vino, y me voy a terminar comiendo las frutillas y no sé qué también quede. Así que eso, gracias por estar conectado. Nos vemos en un siguiente capítulo de Negocios de Otro Planeta. Soy Miguel Ángel Ruiz. Recuerden que cualquier información que quieran tener sobre mí, www.neuromars.cl. Muchas gracias por estar conectado y nos vemos en un siguiente capítulo. Chao, chao. ¿Dónde está el cierre? Pum, pum, pum.
pum, pum.